Hola a todos y bienvenidos al curso de costos y presupuestos con S10. Ulinex Aula Virtual les da la bienvenida. Quien les habla, el ingeniero Suárez, será el encargado de llevar el curso de costos y presupuestos junto a ustedes. Entonces, para comenzar, en esta primera parte, en esta primera lección, si nosotros quisiéramos mostrar parte del trabajo que vamos a desarrollar, al final nosotros tendríamos que ver lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que el presupuesto es un documento que vamos a entregar, ¿no? Tenemos una presentación que vamos a desarrollar. Cuando nosotros dominemos el S10, pero hayamos trabajado según la secuencia del curso, nosotros tenemos que presentar, por ejemplo, ¿no?, nuestro análisis de precios unitarios, ¿no? Tendremos una presentación. Nosotros tendremos que desarrollar y saber cada una de las partes que consiste, cómo podemos trabajarlo, ¿no? Al final también trabajaremos esto, pero obviamente sabremos también los precios y cantidades que requiere nuestro presupuesto, ¿no? De la mano de obra, de materiales, ¿no? Todos los materiales que vamos a requerir en nuestra obra. Desarrollaremos también nuestra fórmula polinómica, ¿no? Que al parecer es algo muy pequeño, pero que es de gran importancia y que nosotros debemos dominar todo este espacio, ¿no? También lo desarrollaremos, ¿no? Tendremos parte teórica de todo nuestro curso, de los temas correspondientes a nuestro curso, pero sobre todo práctica, ¿no? Y obviamente el presupuesto, ¿no?, que es lo que nos interesa, ¿no? La hoja del presupuesto con todas nuestras partidas correspondientes, los precios correspondientes que hemos hallado con nuestro análisis de precios unitarios. También tendremos que hallar lo que es nuestro pie de presupuesto para sacar un presupuesto total, ¿no? Entonces nosotros tendremos material donde nosotros tendremos que basarnos, tendremos que analizar cómo es el análisis de precios unitarios, ¿no? Son muchas cosas que vamos a tener en cuenta también en nuestra norma técnica. Trabajaremos también con algunos materiales que nosotros le vamos a proporcionar, por ejemplo, para analizar nuestros precios unitarios. Tendremos plantillas donde vamos a trabajar, explicaremos cada partida por partida para que ustedes puedan entender mejor y de esta manera trabajaremos, ¿no? Otra parte importante que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros ya hemos llevado nuestro curso de metrados, ¿no? Nosotros vamos a partir desde esa parte importante que tenemos. Nosotros ya tenemos conocimiento de lo que son los metrados. Si ustedes tienen que repasar sobre lo que son metrados, nosotros ya tenemos un curso de metrados, un curso muy interesante, tenemos buenas referencias, ustedes pueden revisarlo. Nosotros tenemos un trabajo interesante en el curso de metrados con una visualización en 3D de todos los elementos que vamos a utilizar, no solamente de estructuras, no solamente de arquitectura, también tenemos lo que son las instalaciones sanitarias y eléctricas, ¿no? Entonces vamos a continuar. Entonces nosotros, si tendríamos que decir partes importantes que vamos a lograr en este curso, tendríamos que decir que tenemos que empezar a realizar los análisis de precios unitarios. Es una parte muy importante, ¿no? Si nosotros ya hemos desarrollado un metrado, tanto así, tan importante como esta parte de metrados también es el análisis de precios unitarios. Ahí nosotros vamos a definir en cantidad, en este caso en soles, cuánto nos va a costar las diferentes partidas. Esa es la importancia de este análisis de precios unitarios, muy importante. Entonces, tenemos que saber diferentes temas, ¿no? Rendimientos, cuadrillas, aporte unitario, que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, para esto nosotros tenemos unos ejemplos prácticos. Vamos a ir desarrollando diferentes partidas, ¿no? El análisis de precios de diferentes partidas. Bueno, luego nosotros tenemos que elaborar nuestro presupuesto, ¿no? Entonces tenemos que comprender nuestros costos directos, nuestros costos indirectos, ¿no? Al final sabemos que el presupuesto es un documento técnico, ¿no? Lo vamos a presentar en hojas, ¿no? Vamos a tener algunos cuadros ahí, un análisis de precios unitarios, una lista de insumos. Podemos tener, entonces va a haber un formato, va a haber una forma de presentación, una forma de impresión que tenemos que saber entonces nosotros, ¿no? Utilizando nuestro software, que en este caso es el S10. Entonces para eso nosotros tenemos que saber manejar el programa de S10, lo vamos a hacer aquí en este curso. Vamos a desarrollar nuestro programa de S10, ¿no? Entonces ahí presentaremos nuestro listado de recursos, ¿no? Cuántos materiales tenemos, cuánto es la mano de obra de todo nuestro proyecto,
tenemos que realizar nuestra fórmula polinómica para reajustar nuestros precios más adelante. No tendremos la hoja de presupuesto, tendremos que analizar nuestros precios unitarios. Obviamente el trabajo se va a simplificar utilizando el S10, pero lo importante es saber desarrollar, ¿no? Comprender también la parte teórica, ¿no? ¿Por qué nosotros realizamos un tipo de análisis de gastos generales? ¿Por qué? ¿Cómo se desarrolla? ¿no? ¿Por qué utilizamos IGB? No utilizamos IGB algunas veces. Entonces vamos a ir aprendiendo muchos de estos detalles. ¿Qué es una cuadrilla? ¿no? ¿Cuánto es el aporte unitario? ¿Cuánto le corresponde la hora hombre de un peón, o de un oficial, o de un operario? Nos vamos a ir comprendiendo todo eso. Entonces el curso va a estar totalmente interesante. Vamos a llevar todo esto después al S10. Entonces de esta manera nosotros tenemos que analizar nuestros precios unitarios de una manera práctica, no simplemente automática como se podría hacer en el S10. En todo caso nosotros tendríamos que comprender por qué salen diferentes tipos de cifras, de cantidades, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a armar nuestro presupuesto con nuestro S10, eso va a ser nuestra presentación, va a ser nuestra entrega final, ¿no? Entonces tenemos que hacer un presupuesto de un proyecto. Vamos a ver en el ejercicio práctico que corresponde eso. Entonces tenemos que comenzar de una parte, ¿no? Esto tiene que quedar bien en claro. Nosotros ya hemos hecho unos metrados, ¿no? En el curso anterior. Bueno, en el curso de metrados hemos comprendido, ¿no? Nuestros planos. Hemos comprendido cada partida, ¿no? Hemos medido si ha habido metros cuadrados, si ha habido metros cúbicos, según lo que nos diga la norma técnica, ¿no? Hemos utilizado una plantilla de Excel donde hemos hallado las cantidades correspondientes a las diversas partidas de arquitectura, estructuras y todo el tema, ¿no? Hemos trabajado también en AutoCAD. Entonces, ¿para qué remarcábamos esto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comenzar este curso de costos y presupuestos, ¿no? Asumiendo que ya tenemos la cantidad de metrados correspondientes. O sea, ya hemos realizado nosotros el metrado. Tenemos, por ejemplo, ¿no? 10 metros cúbicos de cimiento corrido. Tenemos, no sé, 30 metros cuadrados de muro, no sé. Entonces ya comenzamos con esa premisa. Entonces eso que quede bien en claro, ¿no? Bueno, para nosotros continuar con nuestros costos y presupuestos, tenemos que marcar también que nosotros estamos desarrollando un costo y presupuesto. Estamos analizando también en esta parte, vamos a analizar lo que son obras de edificación, ¿no? Que es diferente a lo que es la habilitación urbana, que también podemos comprenderlo obviamente, ¿no? Pero tenemos que marcar esa parte para que no haya confusiones, por favor. Entonces, nosotros al final, ¿qué presentaremos? ¿Qué aprenderemos? No, manejando el S10, como decíamos, ¿no? Nuestro entregable final será el análisis de precios unitarios, ¿no? Un listado de recursos, la fórmula polinómica y netamente lo que es el presupuesto. El presupuesto con todas las partidas que corresponden a nuestro trabajo final. Presentaremos una hoja de Excel donde tengamos todas las partidas, las cantidades de metrado que corresponden, ¿no? Tantos metros cuadrados, tantos metros cúbicos. Entonces, al final, nosotros desarrollaremos en el S10 nuestro trabajo netamente del presupuesto. Entonces, ¿dónde se encuentra presupuestos o parte de qué es el presupuesto de obra? Si nosotros vemos un expediente técnico de obra, diremos que es un conjunto de documentos de carácter técnico y o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, ¿no? Entonces, dentro de este expediente técnico de obra tenemos documentos técnicos, como pueden ser la memoria descriptiva, especificaciones técnicas de construcción, ¿no? Tenemos los planos correspondientes, muy importantes los planos, también los metrados, que en este caso nosotros ya hemos realizado, ya sabemos cuáles son los metrados. Y luego, obviamente, va a venir lo que es el presupuesto de obra. Ahí habrá lo que es el análisis de precios también,
¿no? Dentro de este presupuesto de obra. Entonces esta va a ser nuestra parte donde nosotros nos vamos a, en este curso, vamos a estudiar, vamos a nosotros comprender esta parte, vamos a desarrollar este presupuesto de obra. Entonces, si hablamos de importancia de los presupuestos, nos ayuda la planificación, es una facilidad de la comunicación y coordinación en el trabajo, ¿no? Vamos a asignar recursos, tendremos nosotros recursos, estudiaremos más adelante los tipos de recursos, en este caso mano de obra, materiales, maquinaria, equipos, herramientas que vamos a utilizar. Vamos a llevar el control de utilidades y operaciones que se realizan, ¿no? Si nosotros realizamos un buen presupuesto, haremos un buen trabajo. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Nos dice que un presupuesto es el cálculo anticipado del costo probable, subrayemos eso, que estima todos los gastos que involucra la realización de una obra, obviamente. Entonces, si los definimos así, diríamos que es un cálculo anticipado, ¿no? Un costo probable, ¿no? Es como que nosotros, si hacemos un ejemplo, ¿no? Sacamos un presupuesto, por ejemplo, para, no sé, irnos de viaje. Entonces, vamos a gastar en pasajes tanto, vamos a en comida tanto, ¿no? En hospedaje tanto, más o menos de eso se trata, ¿no? Eso es un presupuesto, ¿no? Entonces, obviamente para una construcción, para la realización de una obra, como decíamos, también vamos a realizar este presupuesto. Pero es un cálculo anticipado, un costo probable, que tenemos que llegar a una exactitud, obviamente, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Hay muchos factores que van a influir. Entonces el presupuesto será igual al costo directo más el costo indirecto. Si esto lo relacionamos con fórmula, el presupuesto es igual a costo directo más costo indirecto. Cuando hablamos de costo directo, hablamos de cosas vitales, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de equipos, mano de obra y materiales. Y costo indirecto, complementarios, que van a nacer a partir de muchas veces va a ser muy importante lo que hagamos un costo directo, ¿no? De los materiales, la mano de obra. Obviamente vamos a complementar estos costos directos con los indirectos que van a ser, por ejemplo, ¿no? En este caso puede ser la ganancia que puede tener la empresa que lo va a construir. Ese es un costo indirecto, por ejemplo, ¿no? Pero eso se tiene que añadir al presupuesto, obviamente. La ganancia que tiene la empresa que va a construir esa obra tiene que ir en el presupuesto. Por ejemplo, ¿no? El IGB también nace también a partir de lo que nos diga estos costos vitales, ¿no? El costo directo. Entonces, para ir más o menos viendo los costos directos y costos indirectos, para ir comprendiendo, ¿no? Si nosotros vemos aquí lo que es una estructura del presupuesto, vamos a ver aquí en la parte izquierda lo que es nuestro costo directo, ¿no? Tenemos, en este caso, tenemos metrados y costo unitario o el análisis de precio unitario que corresponde, ¿no? En este caso. Esto vendría a ser, ¿no? El metrado por el costo unitario va a ser el costo directo, ¿no? Este análisis de precio unitario va a ser lo que vamos a trabajar, va a ser la parte que vamos a ponerle énfasis nosotros en este curso. Entonces ya habíamos venido desarrollando lo que es el metrado, vamos a ver lo que es la mano de obra, decíamos, ¿no? La mano de obra, los materiales y el equipo, ¿no? Estos son los recursos, estas tres partes importantes de nuestro costo, análisis de costos unitarios, ¿no? Ahí vamos a ver los aportes, los precios, ¿no? Que las horas hombre que corresponden a la mano de obra, los materiales, los rendimientos. En este caso, por ejemplo, también hay que ver los equipos, ¿no? Los rendimientos que existen y todo lo demás. Dentro de costo indirecto que decíamos son complementarios, pueden ser complementarios, pero no quiere decir que no son importantes. Obviamente son súper importantes, pero como que esto va a ser la base, ¿no? Obviamente. Entonces, dentro de los costos indirectos tenemos los gastos generales. Gastos generales que vamos a tener como, en este caso, gastos fijos y gastos variables, ¿no? Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, o que también no están relacionados con el tiempo de ejecución de una obra, ¿no? También vamos a desarrollarlo
Estos son muy importantes, vamos a desarrollarlo puntualmente, pero vamos viendo, ¿no?, qué comprende lo que son los costos indirectos. La utilidad, otra parte importante de los costos indirectos, ¿no? Se podría decir que es la ganancia de una empresa constructora que va a realizar la obra, por ejemplo, ¿no? Los impuestos, el IGB, ¿con respecto a qué? A un costo directo que vamos a tener. ¿Cuánto cuesta nuestra obra? En primera instancia, si decimos, ¿no? Vamos a añadirle un IGB para un presupuesto total después, ¿no? Vamos a sumar todo esto para luego obtener nuestro presupuesto total. Por eso decíamos que el costo directo más el costo indirecto nos da un presupuesto total. Los costos directos. Vamos a definir entonces, los costos directos son aquellos que quedan insumidos en la obra, ¿no? Netamente vamos a hablar si tenemos que hablar de una partida, ¿no?, vamos a hablar de costos directos. ¿Qué quiere decir esto? Parte de la construcción, ¿no? Parte de la construcción del sistema constructivo que nosotros vamos a desarrollar van a estar estos costos. Estructuralmente, este costo directo es resultado de la multiplicación de los metrados por los costos unitarios, ¿no? Entonces, los costos directos, acá tenemos, ¿no? El costo directo en este caso va a ser igual a metrado por el costo unitario. Si nosotros ya tenemos el metrado, tendríamos que multiplicar por el costo unitario para obtener nuestro costo directo. Nuestro costo directo, es importante eso. Los recursos o insumos. Dentro de los recursos de nuestro costo directo tenemos los materiales muy importantes. Si vamos a construir un metro cúbico de cimiento, ¿cuánto de cemento? ¿Cuánto de mano de obra? ¿Cuánto en soles? ¿Cuánto necesitamos, ¿no? Si vamos a utilizar alguna maquinaria, algún equipo, alguna herramienta manual, entonces tenemos que tener todos estos insumos. Esta parte trabajamos en el cuerpo del presupuesto, que vamos a ver también, ¿no?, cuáles son las partes de un presupuesto. Entonces, decimos, ¿no?, si vemos acá en la imagen, tenemos lo que es la mano de obra, vendría a ser lo que se considera el trabajo del personal, ¿no?, la mano de obra. Que utilizamos equipos, ¿no? Estos en los costos directos. ¿Y qué vamos a utilizar? Los materiales. Esta es la parte importante, la parte vital, como decíamos al comenzar. Pero también tenemos los costos indirectos, que son los costos que no pueden aplicarse a una partida específica, sino que tiene incidencia sobre todo el costo directo de la obra, ¿no? Al final diremos cuánto es el IGB del total del costo directo, ¿no? Hemos desarrollado las partidas, las diferentes partidas de arquitectura, estructuras, todo, ¿no? Y al final diremos cuánto es el IGB. Por ejemplo, ese es un costo indirecto, ¿no? Tenemos gastos generales, gastos que hace la empresa, por ejemplo, ¿no? Tenemos gastos generales, ¿no? Por ejemplo, hay un residente, hay un supervisor, ¿no? Para que funcione esto, la empresa, por ejemplo, tiene diferentes áreas, ¿no? Tiene, por ejemplo, personal. Son partes importantes para el desarrollo de una empresa, por ejemplo, ¿no?, que se consideran dentro de ¿qué? De los gastos generales. ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos que considerar dentro de los gastos generales? Porque gracias a eso, a esos gastos que se están realizando, se va a poder desarrollar la obra, ¿no? Entonces sí se consideran la utilidad, la ganancia que decíamos de la empresa. Los impuestos también hablábamos, ¿no? Entonces los gastos generales, aquellos que se debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial de la misma, decíamos, ¿no? Entonces también tenemos lo que es la utilidad, monto que percibe el contratista por ejecutar la obra, ¿no? Esta parte de los costos indirectos, que son los gastos generales, utilidad, impuestos, se aplica en el pie del presupuesto. En el pie del presupuesto, que hay que ver ahora las partes también. Entonces, aquí tenemos las partes del presupuesto, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, acá tenemos una hoja, ¿no?, recortada, y tenemos el presupuesto, este sería nuestro entregable. Y tenemos la primera parte aquí, que vendría a ser la cabecera, ¿no? En este caso acá va, por ejemplo, el título de la obra que se va a desarrollar, el cliente, el lugar, ¿no? Tenemos los datos generales, en este caso que en el S10 se considera así, ¿no? Datos generales. Entonces ahí va el nombre
y todos los datos que corresponden. Esta sería la cabecera. Pero tenemos el cuerpo que decíamos donde van los costos directos. Los costos directos. Además tenemos el pie del presupuesto donde van los costos indirectos, ¿no? Si acá tenemos el total en esta parte del costo directo, ¿no? Que vamos sumando todas las partidas, ¿no? Tenemos los precios parciales y vamos sumando para tener un costo directo total, ¿no? De las diferentes partidas que se van a desarrollar en nuestra obra. Acá tenemos el total del costo directo y a partir de ahí vienen nuestros gastos generales, viene nuestra utilidad o bueno lo que corresponde, ¿no? En el IGB si corresponde o no, también hay que ver cuándo va IGB, cuándo no va IGB, ¿no? Eso corresponde a las siguientes diapositivas. Entonces nosotros vamos a ver acá lo que decíamos, el costo directo, ¿no? Acá está el total. En esta parte vamos a ver en la descripción, vamos a tener la descripción de qué vendrían a ser nuestras partidas, ¿no? Si tenemos títulos, si tenemos partidas, vamos a ir acá desarrollando, tenemos las unidades de medida, ¿no? Si por ejemplo tenemos trazo y replanteo, vamos a ver la unidad de medida en metros cuadrados. En la siguiente columna vemos acá las unidades de medida y hemos visto acá los nombres de las partidas. Tenemos lo que es el metrado, ¿no? La cantidad de metrados. Hemos determinado nosotros, ¿no? Decimos 1213 o decimos 5 metros cuadrados de trazo y replanteo. Según lo que corresponda, según el trabajo técnico que hemos hecho en nuestros metrados va a ir en esta columna. Luego aquí va a venir lo que son los precios. Los precios con respecto a qué precios vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner los precios del análisis de precio unitario en este caso, ¿no? Acá no hay que poner los precios de lo que cuesta, por ejemplo, no sé, el cemento, no, en esta parte no va. En el presupuesto aquí va el análisis de precio unitario con respecto a a las partidas, ¿no? Entonces si no, nosotros tenemos lo que son los metrados. Ahora lo que nos va a faltar, lo que vamos a realizar en este curso va a ser el análisis de precio unitario de esta partida, ¿no? ¿Para qué? Para obtener el costo directo. Entonces en la teoría estábamos diciendo que para obtener este costo directo, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar, ¿no? Multiplicar el metrado por el precio. Entonces la multiplicación de estos dos nos va a dar el costo directo, ¿no? Así vamos a hacer las de las diferentes partidas. Y ahí diremos pintura, diremos muro, diremos concreto en vigas, encofrado. Entonces tendremos un metrado y un precio que corresponde al análisis de precio. Multiplicaremos, tendremos los costos parciales, ya sea en estructuras, sea en arquitectura, instalaciones, y al final iremos sumando todo esto para que nos dé un costo directo, ¿no? El total. Luego, a partir de este costo directo, vamos a realizar nuestros pie de presupuesto, ¿no? Vamos a desarrollar el pie de presupuesto y tener nuestro costo del presupuesto total. Simplemente así, no hay nada difícil, son simples operaciones que vamos a realizar, solamente hagamos bien el trabajo, desarrollamos bien y vamos a lograr un buen presupuesto, ¿no? Entonces, vamos a tener un formato. Nosotros en el formato ya veíamos en la anterior diapositiva, teníamos datos generales que van en esta parte, ¿no? Obra, ubicación, fecha, ¿no? Revisado por quién, realizado por quién. Vamos a poner, teníamos en esta parte, vamos a tener las partidas que decíamos, ¿no? Vamos a tener las partidas, el número que corresponde, la descripción que corresponde. En esta otra columna aquí vamos a tener la unidad de medida. En esta parte el metrado, ¿no? La cantidad que corresponde y el precio unitario, ¿no? El análisis de precio unitario en esta parte, y vamos a tener nuestro primer parcial, ¿no? Nuestro subtotal 1, que al final va a dar nuestro costo directo, ¿no? Que va, la sumatoria de estos subtotales nos va a dar nuestro costo directo en este caso. También en esta parte vamos a desarrollar lo que es nuestros gastos generales, nuestra utilidad y nuestro impuesto, ¿no? Que corresponde a ¿qué? A los costos indirectos en el pie del presupuesto. Entonces nosotros tenemos una estructura del pie del presupuesto. Si vamos a ver una general, ¿no? Una general, un pie de presupuesto, nosotros tendremos un costo directo
no un total de costo directo. ¿En qué? En soles, ¿no? En soles. Nos dirá, no sé, 4 millones de soles, 5 millones de soles, 100.000 soles, tendremos un costo directo. A partir de que ya veíamos en las anteriores diapositivas, ¿no? De lo que se hace en las partidas, el metrado por el análisis de precio unitario. La sumatoria de estos parciales nos dará un costo directo. Entonces, ahora vamos a desarrollar, o desarrollaríamos, vendría a ser esta parte de gastos generales, por ejemplo, ¿no? Que tendrá un análisis y responderá a un porcentaje de este costo directo, de los gastos generales fijos y los gastos generales, en este caso es variables aquí, ¿no? Que será un porcentaje en este caso representará un porcentaje del costo directo, ¿no? Puede ser 8%, bueno, eso también lo hay que desarrollar más detenidamente cuando corresponde, ¿no? Para realizar nuestro pie de presupuesto en nuestro cálculo, bueno, en el software en este caso, ¿no? Del S10. Pero vamos viendo las partes, ¿no? Luego vendría lo que es la utilidad, tendríamos un subtotal, ¿no? Tenemos dos cantidades más de gastos generales más la utilidad, que esto sí sería un porcentaje del costo directo, en este caso, ¿no? La utilidad, y sumaríamos estos tres elementos, ¿no? Estas tres cantidades, y tendríamos un subtotal. A este subtotal, que es el costo directo más los gastos generales más la utilidad, se le añade lo que es el IGB, ¿no? Se le considera un IGB, que en este caso sería un 18%. Esta suma, sí, el presupuesto total en realidad sería el subtotal más el IGB. Simples operaciones va a requerir un desarrollo, un análisis de todas estas cantidades que nosotros vamos a poder lograr desarrollarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos netamente de un pie de presupuesto en el S10, netamente en el S10 más o menos vamos a tener esto, ¿no? Pero aquí vamos a tener una diferencia. Vamos a tener una diferencia aquí cuando se trata de una estructura de pie de presupuesto de un proyecto por administración directa, o cuando se trata de un pie de presupuesto de un proyecto por contrata. O sea, si nosotros vamos desarrollando un presupuesto de una obra por contrata, va a ser diferente a desarrollar o realizar lo que en este caso vendría a ser el pie de presupuesto de una administración directa, ¿no? De una obra por administración directa. Tenemos entonces una estructura de pie de presupuesto. Vamos a ver que se diferencian, que se desarrollan de diferente manera. ¿Por qué? Por la forma de ejecución que van a tener estos proyectos. Si nosotros vemos por administración directa o por contrata, van a ser diferentes, ¿no? El pie de presupuesto por administración directa será el costo directo, ¿no? El costo directo que se desarrolla normalmente como hemos estado viendo, ¿no? La partida, el metrado, el análisis de precio unitario, se multiplican estos dos valores y tenemos el costo directo, bueno, de una partida. Vamos sumando y tenemos un costo directo total. A esto nosotros le hay que añadir los gastos generales que corresponden, ¿no? Va a haber una logística que se le va a considerar, obviamente, ¿no? Aquí la suma de estas dos cifras nos va a dar el total, el presupuesto total. Esto en administración 82 directa. Soles. Caso contrario, bueno, o de diferente manera, en una obra por contrata vamos a tener un costo directo, ¿no? Ya sabemos cómo se desarrolla un costo directo. Bueno, vamos a ir viendo con el pasar de las lecciones, ¿no? Netamente cómo se desarrolla un costo directo, pero vamos a añadirle a esto los gastos generales, la utilidad, vamos a tener un subtotal, y a este subtotal le hay que aplicar el 18% y vamos a tener el total, ¿no? Al final vamos a tener un total de presupuesto. Entonces aquí también la diferencia marcada es que, por ejemplo, por administración directa, cuando hacemos los precios indicados, ¿no? En el análisis de precios de costos unitarios, ¿no? El análisis de costos unitarios, nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Cuánto de material tenemos, cuánto de mano de obra tenemos, cuánto de equipo tenemos, ¿no? Ese es el análisis de precios unitarios. Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos cemento, en este caso, ¿qué nos dice? Los precios indicados en el análisis de costos unitarios son con IGB. Entonces, en esa bolsa de cemento nosotros vamos a considerar el IGB. En cambio, por contrata, cuando hacemos ese análisis de precios unitarios, que es la parte
de análisis técnico que vamos a desarrollar, el trabajo práctico que vamos a hacer. Por ejemplo, en por contrata, los precios indicados en el análisis de costos unitarios son sin IGB. Le quitamos el IGB. Entonces esa va a ser la gran diferencia. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un material, como decíamos, ¿no? Si ese material, nosotros trabajaríamos, estamos haciendo el análisis de precios unitarios, ¿no? Tenemos el material, estamos trabajando en administración directa, nuestro análisis de precios unitarios, y decimos, ¿no? El precio del material es 100 soles, ¿no? Del material X, ¿no? 100 soles. ¿Por qué estamos considerando IGB? Bueno, entonces ponemos 100 soles, le corresponde a este material X. Pero si estaríamos trabajando, en este caso, en un trabajo, el mismo material X, estaríamos trabajando en el análisis de precio en la obra por contrata, nosotros vamos a considerar el precio del material X no vamos a considerar el IGB. En todo caso, para trabajar o con administración directa o con contrata, simplemente se trata de quitarles el IGB, el 18%, ¿no? En este caso nosotros, nuestro trabajo práctico, hay que trabajar siempre con IGB para evitar un poco la confusión, ¿no? En todo caso, si queremos trabajar sin IGB, simplemente le restamos lo que corresponde al IGB. Tenemos que comprender también cuáles son los metrados, tenemos que repasar esta parte de metrados, ¿no? Nosotros ya comprendemos, hemos llevado lo que es metrados, pero si tenemos que repasar, vayamos repasando, ¿no? Que los metrados nos van a decir que es el proceso de medición de longitudes, áreas, volúmenes de las estructuras que forman parte de un proyecto, ¿no? Las partidas, ¿no? Las partidas van a tener diferentes unidades de medida y nosotros tenemos que decir cuánto es la cantidad, ¿no? Ya hemos hecho ese trabajo, tenemos que decir en todo caso cuánto corresponde al muro, cuántos metros cuadrados de muro tenemos, por ejemplo. Entonces, esas partidas son cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de obra. Esas partidas son muy importantes porque nos van a definir también qué análisis de precios vamos a desarrollar nosotros. Según lo que corresponda a nuestro proyecto, nosotros desarrollaremos esos análisis. Entonces, tenemos que revisar también la norma técnica. Tenemos que estructurar nuestro metrado. Entonces, esta base que tenemos aquí nos definirá qué análisis de precio vamos a utilizar, ¿no? En este caso vamos a desarrollar, ¿no? Nosotros analizaremos los precios unitarios de estructuras de este título. No hacíamos en esto ya lo hemos tocado también en lo que corresponde a metrados, ¿no? Por ejemplo, nosotros desarrollaremos nivelación del terreno, en este caso, o movimiento de tierras, o cuál será la partida que en realidad nosotros vamos a analizar, hacer el análisis de precios unitarios. Si tienen que revisar, en todo caso nuestra base será la norma técnica, ¿no? Obviamente la norma técnica es muy importante, aparte que nos define algunos trabajos que nosotros vamos a desarrollar. Si nosotros agarramos lo que nos dice la norma técnica, la normatividad, la descripción, la unidad de medida, la forma de medición, lo que comprende en este caso, ¿no? Muchas veces, si nosotros vamos a un poco analizar lo que nos dice la norma técnica, nos va a definir qué materiales corresponde a nuestro análisis de precios unitarios, ¿no? Que tal vez en metrados a nosotros no nos puede importar, ¿no? Si nosotros decimos cuántas salidas para alumbrado tenemos, en metrados simplemente vamos a decir 10 unidades de salida tenemos y punto, ¿no? Pero la norma técnica nos va a decir, en la mano de obra comprende tales trabajos, ¿no? Te va explicando qué es lo que tiene que comprender también tu análisis de precios unitarios. Entonces, si lo leemos bien, nosotros vamos a identificar partes importantes que corresponden a nuestro análisis de precios unitarios. Algunas recomendaciones que tenemos que ver: debemos verificar que el análisis de costos unitarios sean compatibles con las especificaciones técnicas. No debemos verificar también no omitir ni sobreconsiderar los recursos, ¿no? No es bueno repetir el trabajo que estamos haciendo. Entonces, si existe en el presupuesto agua para la construcción, por ejemplo, en el análisis de concreto, ya no se debe considerar agua, por ejemplo, en la partida que corresponde concreto. Los análisis de precios unitarios siempre se deben formular el último día de mes. Es importante también esa recomendación. Bueno, para la siguiente lección tenemos que descargar nuestros materiales para comenzar a realizar nuestro
ejercicio práctico netamente y además ir conociendo un poco más sobre el análisis de precio unitario, básico para poder desarrollar todo el presupuesto, ¿no? Bueno, hasta ahí nos quedamos y nos vemos en una siguiente lección.